Felicitas, Nazarena. Estamos en este caso con el senador Pablo Blanco de la provincia de Tierra del Fuego, de la Unión Cívica Radical, en esta histórica sesión en el Senado. Se le puede denominar histórica, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una sesión muy importante y creo que va a pasar a la historia como la primera sesión donde el Congreso de la Nación, en esta oportunidad el Senado, está tratando o discutiendo una autorización para deuda externa. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la sesión hasta ahora? Le preguntaba lo mismo al senador por Tucumán, Pablo Yedlin. No, la verdad que la sesión viene tranquila, viene cada cual da los fundamentos por los cuales acompaña o no acompaña el proyecto, pero la verdad que es una sesión muy tranquila, muy respetuosa, y cada uno tiene la posibilidad de explayarse, todos los que se anotaron para hablar, sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que el resultado va a ser una aprobación mayoritaria. Yo creo que más de 56, 57 votos seguramente va a tener la aprobación, con lo cual es un respaldo muy importante para el gobierno nacional, en el sentido de que el Fondo Monetario va a ver que tanto parte del oficialismo como casi la totalidad de la oposición está acompañando esta decisión del gobierno de tomar este nuevo crédito, en parte para pagar el crédito anterior y en parte para hacerse de fondos para el sostenimiento de las reservas. Felicitas, Nazarena. El senador está dispuesto a responder preguntas. ¿Cómo está, senador? Gracias por recibirnos, antes que nada. Lo saludamos desde la televisión pública. Gracias por recibirnos esta noche. Bien, con un poco de calor acá de las luces, pero bien. Bueno, un ratito nada más. Senador, usted marcaba recién la importancia de que este acuerdo pase por el Congreso. Justamente es un hecho histórico porque es la primera vez. ¿Tendría que, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, haberse hecho exactamente lo mismo, más teniendo en cuenta que el Fondo Monetario desembolsó cantidades de dineros que excedían a lo que podía un país como Argentina, por su calidad de socio, recibir como préstamo? La norma legal vigente en ese momento no disponía que eso así sucediera. La toma del crédito se hizo respetando las normativas legales, y ahora la discusión en el Congreso se da producto de que en el año 2020 se aprobó una ley donde se establecía esto. Antes ninguno de los otros 22, creo, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional fueron discutidos en el Congreso de la Nación en el marco de una ley especial, pero sí en el marco del presupuesto. Lo entiendo, senador, perfectamente. A lo que me refiero es si la fuerza política que decidió volver al Fondo Monetario Internacional también tendría que haber consensuado o generado a través de una ley la posibilidad de discutirlo. Podía ser una posibilidad, Senador, resulta llamativo esta idea no transversal dentro de Juntos por el Cambio de que vota a favor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para salvar del default a la Argentina, cuando con el préstamo anterior lo que estaban pactados eran 18.000 millones de dólares a pagar en 2022 y 19.000 millones de dólares a pagar con el organismo en 2023, dinero que Argentina no tiene, ¿sí?, por su capacidad exportadora aún limitada, justamente para llevar adelante ese financiamiento. ¿Cómo lo ve? Yo lo veo, señorita, si usted me dice qué país del mundo amortiza su deuda externa, seguramente yo le podría dar la razón en este sentido, pero seguramente las autoridades de Cambiemos, en ese momento el gobierno de Cambiemos, habrían pensado que una vez obtenido la reelección iban a volver a renegociar la deuda, como está haciendo en la actualidad el gobierno argentino. ¿Cuántos años hace gobierno tras gobierno que viene renegociando las deudas? Nunca cancelan el capital, salvo lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que tomando un crédito al 14% de interés, canceló un crédito que estaba al 3%. La verdad que flaco favor le hizo al país cancelar esa deuda, pagando 11 puntos más de interés que lo que venía pagando. Claro, sí, pero durante esas gestiones se desendeudó al país de, justamente, deuda en dólares, y durante el gobierno de Mauricio Macri aumentó con respecto al PBI la deuda en dólares. No, discúlpeme, pero la cancelación de la plata al Fondo Monetario Internacional
no fue desendeudarse porque canceló el Fondo Monetario Internacional y se endeudó con Venezuela, que no creo que la deuda con Venezuela haya sido en pesos, sino en dólares y con una tasa, como le decía antes, senador, 11 puntos más caro. Usted seguro que va a coincidir conmigo que no es lo mismo estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional que con un país como Venezuela, ¿no? Porque lo que se resigna en soberanía ya lo sabemos todos y todos los argentinos. Es una historia que hemos vivido lamentablemente. Pero escúcheme, señorita, usted está resignando, según usted, soberanía porque hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de lo cual Argentina también es parte y es dueño del Fondo Monetario Internacional. Yo no veo la resignación de ¿No le soberanía. parece que se resigne soberanía? Yo no creo que se resigne soberanía porque Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, pero cada 3 meses vamos a tener una revisión y estamos ahora sujetos a cumplir con... Por ahí lo que le molestaba. Sí. Y por supuesto que las deudas y los compromisos hay que cumplirlos. Disculpe, las deudas y los compromisos se deben cumplir. Le completo la pregunta acá. A mí no me molesta la revisión cada 3 meses porque necesariamente el país llegó el momento que no podemos estar pateando siempre la pelota para adelante y llegó el momento de poner las cosas en su lugar y asumir compromisos que sean cumplibles y no debe por qué molestar la revisión. A mí no me molesta. Aquellos del gobierno tenían un líder que decía que la gente es buena, pero si la controla es mejor. Sí. Y a mí me parece que a nadie le puede molestar el control, salvo que quieran hacer cosas raras. Senador, el problema, ¿no? O de repente la advertencia de las revisiones trimestrales es que eventualmente si Argentina no cumple con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, podrían ponerse en peligro los desembolsos pactados con el organismo y ahí Argentina se podría encontrar en la posibilidad de no pagarle al Fondo Monetario y sí caer en un atraso en los pagos. Ahí pareciera estar en realidad el punto grave, ¿no?, de las revisiones y estar atados o condicionados en ese sentido por el fondo. Señorita, antes de que eso suceda hay una serie de mecanismos, por ejemplo, los waivers o perdones, que algunos objetivos no se cumplieron y que se vuelve a renegociar. Así que me parece que no es el punto esencial. A mí me parece que el crédito del Fondo Monetario Internacional es el crédito más barato en la situación que estaba el país, donde tenía cerrado todos los mercados internacionales y la verdad que había que cumplir con los compromisos. Después uno podrá discutir si está de acuerdo al destino que se le dio o no, que fue pagar deuda, independientemente de lo que se diga. De cada $3, 2 fueron a pagar deuda adquirida con anterioridad, pero bueno, son discusiones. Lo dijo Mauricio Macri, seguramente. Lo dijo Mauricio Macri, que los bancos, claro, que los bancos se llevaron la plata porque querían los dólares. Pero escúcheme, señorita, ¿quién le prestó la plata a Argentina? Los bancos. Entonces, ¿a quién le va a pagar? A los bancos. Me parece que estamos haciendo de una cuestión semántica como que si fuera un delito. Si un banco a mí me presta plata y después yo se la pago al banco, es lo que realmente corresponde. Parece ser que acá los bancos, como son bancos, no hay que pagarle nunca las deudas. A mí me parece que estamos haciendo una historia en lo que realmente no corresponde. Senador, disculpe, el problema es cuando se financia la especulación, la bicicleta financiera y el país se endeuda solo para eso y no para obras o para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Estamos muy condicionados a futuro. Señorita, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la fuga de capitales o la conformación de activos externos es superior a lo que sucedió en los 4 años del gobierno de Cambiemos. Así que me parece que aquel que esté libre que tire la primera piedra o que me diga quienes sostienen esto, a ver si los 6 millones de dólares que había en una caja de seguridad de la hija de Cristina Fernández de Kirchner, que ella misma dijo que como dudaba del país, lo había convertido en dólares y lo había depositado en una caja de seguridad, si eso no es lo que ellos llaman fuga de capitales. Yo no la llamo fuga de capitales, la llamo de un ciudadano cualquiera que tiene desconfianza en el país y que se cambia a la moneda extranjera. Es curioso porque se repitió ese argumento hoy en el recinto, pero de lo que estamos hablando es de la finalidad de lo que estamos hablando es de la finalidad que tuvo la deuda que Argentina que tendrá que pagar, y usted dice que no, pero que nos va a condicionar por varios años más. Nazarena, no sé si una pregunta más. Son opiniones. Sí, una última pregunta, senador. ¿No cree que este discurso o argumentación que lleva adelante la oposición respecto del grave endeudamiento recibido por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que por eso se recurrió al Fondo Monetario Internacional, algo se contrapone con el discurso que en su momento dio el exministro de Finanzas
Finanzas y Hacienda, Nicolás Dujovne, al decir que a la Argentina se la recibía con muchos problemas económicos, pero que el endeudamiento, y sobre todo en dólares, el de las empresas y el de las familias también, no era uno de ellos. Dijo que era una bendición el bajo nivel de endeudamiento. Yo no comparto eso, porque el gobierno de Cambiemos recibió de deuda externa 240.000 millones de dólares. Entonces, si eso no es deuda, ¿qué es la deuda? Recibió un déficit de alrededor de 17.000 millones de dólares. Si eso no es deuda, la verdad que me explique Dujovne qué es la deuda, porque a mí me parece que 240.000 millones de dólares de deuda externa, como tenía la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que era deuda. En porcentajes, yo no comparto la opinión del ministro. Los porcentajes de endeudamiento del país que tenía la Argentina cuando Cristina Kirchner abandonó el gobierno y los que tenía la Argentina cuando Mauricio Macri abandonó el gobierno no son datos opinables, son datos muy concretos, ¿no? No son datos opinables, pero en el medio no debemos olvidarnos que por distintas razones lo que era el Producto Bruto Interno de 600 y tantos mil millones de dólares pasó a la finalización del gobierno en los últimos años a 380.000, casi el 50%, con lo cual que el porcentaje de endeudamiento con respecto a ese PBI por supuesto que aumentó. Senador, le agradecemos mucho, estamos atentos a lo que ocurre en este momento allí en el recinto. Gracias por recibirnos. Y a su disposición. Muy amable. Muy bien, Ariel. Seguimos allí viendo lo que pasa en el Senado. Enseguida vamos a volver.